Nunca olvidaré la cara de mi padre cuando levanté mi copa esa noche. Era mi cena de promoción. Una noche que, en teoría, debía ser mía. Mi esfuerzo, mis logros, mis años sin dormir y sin vacaciones. Y sin embargo, ahí estaba él, mirando a mi hermana como si ella fuera la estrella indiscutible del momento. La frase salió de su boca como si fuera lo más natural del mundo, se suponía que esta iba a ser la noche de tu hermana. Ella es un verdadero talento. Me tomó medio segundo decidir cómo responder. Sonreí. Pero no era una sonrisa amable. Era esa sonrisa que uno esconde bajo capas de sarcasmo y hartazgo. Y dije lo que llevaba tiempo atorado en mi garganta, genial. Entonces ella podrá cuidar de ti. El silencio fue inmediato. Sentí como la habitación se congelaba. Mi hermana bajó la mirada, mi madre se tensó, y papá frunció los labios como si acabara de morder algo amargo. Pero no dije más. Me bebí el contenido de mi copa, sentí como el vino me quemaba la garganta, y me senté. La historia que quiero contar no comienza esa noche. Empieza mucho antes. Pero ese fue el punto de quiebre. La grieta que se volvió abismo. Desde que era pequeña, aprendí que si no destacaba, no existía. Mi hermana, 4 años menor, siempre fue la dulce, la encantadora, la que bailaba en las reuniones familiares mientras yo recogía los platos. No es que me molestara que ella tuviera atención. Me molestaba que yo no la tuviera nunca. Que cada cosa que hacía era vista como una obligación. Como si fuera lo mínimo esperable de mí. Crecí buscando la validación que nunca llegó. Me volví la hija correcta. Buenas calificaciones, becas, trabajos a medio tiempo, 0 fiestas, 0 problemas. Y aún así, cada vez que entraba en una habitación, la primera pregunta no era, ¿cómo estás?, sino, ¿cómo está tu hermana? ¿Sigue con la danza? Ya firmó con esa academia. Sí, ella tenía talento. Pero yo también tenía agallas. Y eso, en esta familia, nunca valió nada. Por eso, cuando por fin me ascendieron en la empresa y logré algo que para mí significaba un mundo, un puesto directivo, mi primer gran salario, estabilidad, decidí hacer algo que pensé sería especial. Una cena. Una celebración familiar. Un símbolo de que por fin, tal vez, me verían como alguien digno de reconocimiento. Reservé un restaurante hermoso en la ciudad. Un lugar elegante, con vista al río. Organicé cada detalle con semanas de antelación. Incluso mandé a hacer un pastel personalizado que decía, «Felicidades, Laura. Lo lograste». Pero cuando llegamos, lo primero que noté fue la cara de mi madre al leer el pastel. Como si le hubieran puesto veneno encima. Mi hermana llegó tarde. Como siempre. Con un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación y su risa fuerte que llenaba la sala. Se sentó a mi lado, me dio un beso en la mejilla y dijo, como si fuera su show, «Y esto es por ti». Qué raro. Pensé que era una reunión casual. Me tragué el nudo. Sonreí. Me acostumbré tanto a fingir que ya lo hacía sin esfuerzo. Durante la cena, cada vez que alguien intentaba hablar de mí, papá desviaba el tema. Sabían que Clara fue seleccionada para una audición en Madrid, o Clara ha estado ensayando sin parar, es increíble lo disciplinada que es. Como si yo no hubiese pasado años trabajando 14 horas al día. Y entonces, cuando ya pensaba que no podía ser peor, papá dijo su frase estelar. La que encendió todo, se suponía que esta iba a ser la noche de Clara. Ella es el verdadero talento de esta familia. No me gritó. No me insultó. Solo me borró. Otra vez. Como tantas otras veces. Como cuando gané el concurso nacional de ensayo y dijeron bien, pero tu hermana tenía fiebre ese día. Como cuando pagué la mitad de los arreglos de la casa y luego escuché que Clara siempre está tan pendiente de todo. Así que esa noche, con el vino en una mano y la rabia en la otra, hice lo que nadie esperaba. Sonreí con una calma letal. Brindé por Clara. Y solté la frase que marcaría el inicio del fin. Genial. Entonces ella podrá cuidar de ti. Esa noche no terminé mi plato. Ni siquiera recuerdo qué comí. Solo sé que la mirada de mi padre se mantuvo fija en mí durante largos segundos, como si no entendiera cómo me atrevía. Como si estuviera rompiendo una regla tácita que siempre había estado escrita en piedra, no desafiar al rey de la casa. Pero lo hice. Y no me arrepiento. Después del brindis, nadie dijo nada. Hubo algunos intentos torpes de cambiar de tema, risas forzadas, mi madre hablando del clima como si estuviéramos en un ascensor. Y mi hermana,
Clara, fingiendo que no le afectaba, pero vi cómo apretó la servilleta con los dedos. Cuando nos levantamos para irnos, papá no me dirigió la palabra. Mamá me abrazó rápido, como si el contacto prolongado pudiera contaminarla. Clara solo murmuró algo que no entendí, y se fue con su novio, el que lleva 2 años sin trabajo y al que igual tratan como un príncipe. Yo me fui sola. Caminé hasta mi auto y antes de subir, me quedé unos minutos mirando el río desde el puente. El viento me despeinaba, pero no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía ligera. Como si finalmente hubiese soltado una carga que llevaba encima desde niña. Los días siguientes fueron un caos silencioso. Mi madre me mandó un mensaje. Solo uno. Tu comentario fue completamente innecesario. Clara estaba muy afectada. No todo tiene que ser sobre ti. Lo leí 3 veces, como si fuera una broma. ¿No todo tiene que ser sobre mí? Esa frase me hizo reír. Una risa amarga. Como si toda mi vida hubiera sido una película secundaria en la que solo aparecía cuando alguien necesitaba que tomara una foto, lavara un plato o pagara una cuenta. No respondí. Papá, por supuesto, no dijo ni una palabra. ¿Y Clara? Clara subió una historia a Instagram al día siguiente. Ella en la cena, riendo, rodeada de copas, con la leyenda, mi noche especial. Gracias por todo, papi 2 corazones. Me etiquetó. Pero no con cariño. Fue un golpe sutil. Un recordatorio. Como diciendo, sí, fue mi noche. Siempre lo será. Esa etiqueta la vi como una provocación. Y fue la gota que rebalsó un vaso que llevaba años acumulando pequeñas traiciones. Así que tomé una decisión. No iba a seguir siendo espectadora de mi propia vida. No más favores disfrazados de obligaciones. No más ceder para mantener la paz. No más renunciar a mis momentos porque alguien más necesitaba brillar. Y comencé con algo simple. Un domingo, mi madre me llamó. Esta vez sí contesté. Su voz sonaba dulce, casi preocupada. ¿Estás bien? Me preguntó. ¿Estás tan callada últimamente? Estoy ocupada, respondí. ¿Con el trabajo? Conmigo. Hubo una pausa incómoda. Mira, tal vez exageramos un poco esa noche, pero tú tampoco ayudaste. Clara ha estado bajo mucha presión y yo no. Yo no tengo presiones. Yo no existo, ¿cierto? Ella suspiró. Ese suspiro que significa, no te pongas dramática. No hagas esto más difícil. ¿Difícil para quién, mamá? ¿Para ti, que no puedes ver más allá de Clara? ¿Para papá, que me borró frente a toda la familia? ¿O para mí, que estoy harta de fingir que todo está bien? El silencio fue absoluto. Como si al fin alguien hubiera roto el guión familiar. No voy a seguir fingiendo, dije con firmeza. Ya no. Y colgué. Ese fue el comienzo de mi pequeña revolución personal. No dramática. No ruidosa. Pero sí contundente. Empecé a rechazar invitaciones. Ya no iba a las cenas familiares solo para sonreír mientras me ignoraban. Dejé de hacer los favores que siempre se esperaban de mí, recoger a Clara del aeropuerto, ayudarla con su currículum, prestarle dinero para emergencias que siempre terminaban en zapatos nuevos. Y al principio, no entendían. Creyeron que estaba pasando por una etapa. Que se me pasaría. Pero no se me pasó. Porque algo cambió dentro de mí. Algo que ya no podía ignorar. Y cuando esa transformación comenzó a notarse, fue cuando las cosas de verdad se pusieron interesantes. Me sorprendió cuánto tiempo pasó antes de que alguien en mi familia reaccionara de verdad. Pensé que después de cortarles el flujo de atenciones, apoyo y favores, vendrían a tocar mi puerta con discursos melodramáticos. Pero no. Lo que vino fue más sutil. Más envenenado. La primera señal fue un mensaje de mi tía Silvia, la hermana de mi mamá. No hablamos mucho, pero de vez en cuando se metía en las dinámicas familiares como una especie de intermediaria. Hola Laurita, tu mamá está preocupada por ti. Dice que estás muy distante, ¿todo bien? Recuerda que la familia siempre está primero. Familia. Siempre ese concepto, como un cuchillo disfrazado de abrazo. Le respondí con 2 palabras, todo bien. Pero no lo estaba. No por mí. Por ellos. Lo que no sabían era que yo ya estaba cansada de estar bien solo para los demás. De sonreír cuando me empujaban al margen.
de ser la sombra útil. El personaje secundario que mantiene el escenario limpio para que otros brillen. Y como no pudieron sacarme una reacción directa, cambiaron de táctica. Un lunes cualquiera, llegué a mi oficina y la recepcionista me dijo que tenía una visita. Pensé que sería algún proveedor o cliente. Pero no. Era Clara. Sí. Mi hermana. Parada en la recepción de mi empresa, con cara de ángel arrepentido, como si no hubiera hecho nada. ¿Podemos hablar?, dijo, con esa voz de terciopelo que siempre usaba cuando quería algo. Respiré hondo. Pensé en decirle que no. Que no tenía tiempo. Pero parte de mí quería escuchar qué tenía para decir. Así que accedí. Nos sentamos en la cafetería del edificio, una frente a la otra, como si fuéramos desconocidas que habían coincidido por error. Mamá dice que estás molesta, comenzó. Y no quiero que esto se convierta en algo eterno. Somos hermanas. Tuve que reprimir una carcajada. ¿Ahora somos hermanas? No estoy molesta, Clara. Estoy harta. Que no es lo mismo. Ella frunció los labios. Estaba acostumbrada a que yo la suavizara todo. Pero esta vez no iba a pasar. Lo del brindis fue innecesario, dijo en voz baja. Me dolió. Solo quería que supieras eso. Y a mí me dolió que esa noche, que era mía, te la apropiaras. Que papá me borrara. Que tú te rieras como si yo fuera una nota al pie. No lo hice a propósito. Alzó la voz, y por un segundo vi algo que rara vez mostraba, culpa. Me quedé en silencio. Y en ese silencio, ella empezó a incomodarse. Solo, no quiero que esto siga así, dijo finalmente. Papá está molesto. Mamá también. Dicen que estás distante, fría. Estoy protegiéndome. Que no es lo mismo. No estoy siendo fría. Estoy siendo honesta. ¿Tú puedes decir lo mismo? Sus ojos se humedecieron. Pero no sabía si eran lágrimas reales o parte del guión de siempre. No todo gira en torno a ti, Laura, susurró. Siempre has querido que todos te vean, pero no sabes compartir el escenario. Y ahí fue cuando entendí algo, no lo veían. Nunca lo vieron. Toda mi vida habían pintado mi esfuerzo como egoísmo, y sus caprichos como brillo natural. Para ellos, yo siempre fui una amenaza. Una presencia que, aunque no lo dijeran, deseaban que se mantuviera callada, correcta, conveniente. Me levanté. La miré una última vez. Si alguna vez decides verme de verdad, Clara, hablaremos. Y me fui. Esa noche, mientras me quitaba los tacones en la puerta de mi casa, mi teléfono vibró. Era mamá. Un mensaje. Me duele verte tan alejada. Esto no puede seguir así. Recuerda que somos familia, y Clara no tiene la culpa de que tú no sepas celebrar a otros. No respondí. Me serví una copa de vino. Me senté en el sofá. Y dejé que el silencio me abrazara. Un silencio en el que por primera vez no me sentía sola, sino en paz. Pero sabía que no habían terminado. Lo sentía en el aire. Pensé que después de nuestra conversación, Clara se tomaría un descanso. Pero no una semana después, papá me llamó. Cosa rara, porque él nunca llama. Él ordena. Él espera. Pero llamar, no. Respondí. Tenía curiosidad. Y, para ser honesta, quería escuchar cómo se iba a justificar. Laura, empezó, con voz de estatua, tu hermana está muy afectada. Respiré profundo. Sabía por dónde venía. ¿Y tú? Yo, estoy decepcionado. Ahí lo tenía. No preocupado. No herido. Decepcionado. La palabra favorita de los padres que no saben lidiar con hijos que dejan de obedecer. ¿Decepcionado por qué? Porque esta actitud tuya es infantil. Clara te admira, y tú siempre has sido el ejemplo. Pero ahora pareces una extraña. Fría. Egoísta. Sonreí. Una sonrisa amarga, irónica. No soy egoísta, papá. Solo estoy cansada de fingir que no veo cómo me tratan. Te tratamos con amor. Con respeto. No, me tratan con utilidad. Como una empleada que se quedó sin paga. Hubo un silencio largo. Y entonces dijo lo que ya había dicho en esa cena, pero esta vez con más veneno. Tú eres práctica. Clara es especial. Siempre fue así. No lo tomes como algo personal.
Me tomó todo el autocontrol del mundo no gritarle en ese momento. Claro que lo tomo personal. Porque desde que tengo memoria, tú decidiste que ella brillaría, y yo la sostendría desde la sombra. Pero ya no, papá. Ya no voy a sostener nada que me hace daño. Estás siendo dramática. Todo esto por una cena. No, todo esto por una vida. Colgué. Esa fue la última vez que hablé con él durante semanas. Y, como si hubieran activado una alarma familiar, las cosas empezaron a suceder en cadena. Primero fue la fiesta de cumpleaños de mi madre. Cada año me pedían que organizara todo, el pastel, las flores, los invitados. Este año no dije ni una palabra. Me llegó la invitación por WhatsApp como si fuera una desconocida. La ignoré. Luego vino la visita sorpresa de mi tía Silvia a mi oficina, con una bolsa de galletas caseras y una sonrisa de culpabilidad mal disimulada. Tu mamá está preocupada, dijo, sentándose sin que la invitara. Me pidió que viniera a hablar contigo. No está durmiendo bien. ¿Y desde cuándo eso es mi culpa? Ella bajó la mirada. Sabía que no tenía respuesta. Mira, no quiero entrar en detalles, pero, tu hermana está atravesando un momento delicado. Clara siempre está atravesando un momento delicado, ¿no te parece? Es que no todas son tan fuertes como tú, Laurita. Ahí lo tenían. El halago envenenado. El eres tan fuerte que podemos pisarte con tranquilidad porque, total, tú aguantas. No soy fuerte. Estoy rota. Pero aprendí a caminar con las piezas. Mi tía se quedó callada. Yo también. Hasta que se levantó y dijo, sin mirarme. La familia no es perfecta. Pero es la única que tenemos. A veces lo único que tienes es lo que te está destruyendo, respondí. Y me fui. Esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre en mi buzón. No tenía remitente. Solo mi nombre, escrito con una caligrafía que reconocí de inmediato, mamá. Adentro, una carta escrita a mano. Querida Laura, no entiendo en qué momento te volviste tan dura. Antes eras nuestra alegría. Ahora solo nos empujas lejos. No sé qué más decirte. Te amamos. Pero necesitamos que entiendas que Clara está en una etapa importante. Que tu papel en esta familia siempre fue de apoyo. De equilibrio. Eres la roca. No la tormenta. Me quedé mirando esas palabras como si fueran un mal chiste. Tu papel. Como si me hubieran asignado un rol en una obra que nunca escribí. Esa noche lloré. Pero no de tristeza. De rabia. Rabia acumulada. Por años de silencios, de invisibilidad, de tener que tragarme cada momento en que me hicieron sentir como un estorbo con buenos modales. Y mientras secaba mis lágrimas, tomé una decisión. Ellos habían decidido mi papel toda la vida. Era hora de reescribir el guión. Y lo haría con un acto que no podrían ignorar. Porque si creían que me había alejado por capricho, pronto entenderían que lo que estaba haciendo era mucho más que eso. Me estaba retirando del escenario. Y cuando se dieran cuenta, ya no habría función que salvar. Nunca pensé que una ausencia doliera más que una confrontación. Pero la mía, empezó a dolerles. No de golpe. No con gritos. Sino con ese vacío sordo que se siente cuando alguien que siempre estaba, ya no está. Y no vuelve. Las llamadas pararon por unos días. Luego vinieron los mensajes de voz. Cada vez más largos. Más desesperados. Pero lo más curioso es que ninguno decía lo siento. Ninguno admitía nada. Todos giraban en torno a lo mismo, que volviera, que hiciera las paces, que dejara de castigar a todos por un malentendido. Malentendido. Así le decían a una vida entera. Pero yo ya había decidido. Había pasado años dejando que ellos decidieran que era importante, que merecía atención, que valía. Esta vez, mi silencio era mi forma de hablar. Y con cada día que pasaba, el peso de esa decisión empezaba a provocar pequeñas tormentas dentro del clan. Lo supe porque Clara volvió a buscarme. Esta vez no en mi oficina, ni con una sonrisa. Me esperó afuera de mi edificio, bajo la lluvia. Como si de verdad estuviera dispuesta a algo más que un guión repetido. Cuando la vi, con el paraguas a medio cerrar y el maquillaje corrido, tuve que contener mis impulsos. Porque una parte de mí aún la amaba. Era mi hermana. Pero otra parte, una más cansada, solo quería seguir caminando sin mirar atrás. Por favor, dijo, apenas me acerqué.
Solo escúchame. No dije nada. Caminamos hasta la cafetería de la esquina y nos sentamos sin pedir nada. Ella empezó a hablar. No vine a justificarme. Ni a pedir que todo vuelva a ser como antes. Sé que no se puede. Bien. Pensé. Al menos no estaba fingiendo que esto se arreglaba con un abrazo. Papá está, raro. Más amargado que de costumbre. Mamá no para de llorar. Y todos dicen que esto es por ti. Porque te alejaste. La miré. ¿Y tú? ¿Qué dices tú? Ella tardó. Pero al final lo dijo. Digo que tienes razón. Que llevamos años usándote como un poste en el que apoyarnos mientras posábamos para las fotos. Eso me sorprendió. Yo, continuó. Siempre supe que eras la fuerte. Pero confundí tu fortaleza con disponibilidad. Pensé que siempre estarías ahí, sin importar qué. Y cuando te fuiste, fue como si nos hubieran quitado el piso. Me crucé de brazos. No me fui. Me empujaron. Lo sé. Hubo un silencio largo entre nosotras. Uno que por primera vez no fue incómodo. Fue necesario. Y entonces dijo algo que me descolocó por completo. Papá está enfermo. Sentí un frío repentino en el pecho. ¿Qué? No es grave. No todavía. Pero le diagnosticaron una afección cardíaca. Está en tratamiento. Y se niega a cuidarse. Dice que no vale la pena si su familia está rota. Me quedé en blanco. Yo, lo había odiado. Sí. Por años. Por cómo me ignoró, por cómo minimizó todo lo que hice, por cómo me puso siempre detrás. Pero seguía siendo mi padre. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me recogía en las noches de lluvia cuando no tenía auto, que alguna vez me hizo sentir protegida. No vine a pedirte que vuelvas, repitió Clara, bajando la mirada. Solo vine a decirte que si vas a cerrar esa puerta, lo hagas sabiendo todo. Y se fue. Esa noche no dormí. Revisé fotos viejas. Vídeos. Recordé cosas que no quería recordar. Mi cumpleaños número 12, cuando papá me construyó una casita en el jardín. El abrazo que me dio cuando me aceptaron en la universidad. Los pequeños gestos que se fueron diluyendo con los años, hasta volverse nada. Pensé en ir a verlo. Pensé en llamarlo. Pero al final no lo hice. Porque algo dentro de mí aún se resistía. Porque una parte de mí sentía que, una vez más, me estaban poniendo en la posición de la que arregla todo. La que perdona. La que limpia el desastre. Y yo ya no estaba segura de querer volver a ese papel. Tal vez él estuviera enfermo. Pero yo llevaba años rota. Y nadie había venido a preguntarme cómo estaba mi corazón. Pasaron 2 semanas. 2 semanas sin llamadas. Sin mensajes. Sin Clara. Sin mamá. Sin papá. Y yo, vivía entre 2 fuegos. Entre el deseo de proteger mi paz, y esa culpa silenciosa que nos enseñan desde pequeñas. Esa que te susurra que si no perdonas, estás rompiendo algo sagrado. Como si el deber de sanar siempre recayera en la hija que supo callar mejor. Una tarde cualquiera, saliendo del trabajo, me encontré con mamá. No fue casualidad. Me esperó afuera. De pie. Con un abrigo gris que le quedaba grande y los ojos hinchados como si no hubiera dormido en días. Necesito hablar contigo, dijo, sin adornos. No me moví. No dije sí, pero tampoco dije no. Tu padre está mal. No solo de salud. Está, quebrado. Sentí que algo se quebraba en mí también. Pero no respondí. Y yo no supe protegerte, Laura. Pensé que te estaba enseñando a ser fuerte, pero solo te estaba enseñando a aguantar. Eso sí me tocó. Nunca te elegimos, continuó. Siempre creímos que estarías bien. Que no necesitabas tanto. Clara, era la que necesitaba. Y tú solo eras confiable. Tragué saliva. Duele que te digan eso. Pero duele más darte cuenta de que siempre lo supiste. Me duele lo que hicimos contigo. Me duele tarde. Pero me duele, dijo con lágrimas deslizándose por las mejillas. Y no espero que vengas hoy. Ni mañana. Pero solo quería que supieras que, estamos tratando de ver lo que no vimos. Me quedé en silencio. Y por primera vez, ella tampoco me apuró. Solo se fue.
Esa noche caminé hasta el río. El mismo lugar donde, meses atrás, brindé con rabia contenida. Miré el agua oscura, el reflejo de las luces. Y entendí algo. Yo no quería venganza. No quería verlos suplicando, ni destruidos, ni en ruinas. Solo quería que supieran que existo. Que lo que siento importa. Que no pueden moldearme a su antojo y luego llamarlo amor. Y aunque todavía me dolía el pasado, ya no me dominaba. Así que tomé una decisión. Fui a casa de mis padres al día siguiente. Llamé a la puerta sin avisar. Me abrió Clara. Su cara era una mezcla de sorpresa, alivio y culpa. No dije nada. Solo entré. Papá estaba en el sillón, más delgado, con los ojos hundidos. Me miró. No dijo palabra. Me senté frente a él. Y después de un silencio eterno, hablé. No estoy aquí para perdonarte. Sus labios temblaron. Estoy aquí para decirte que ya no soy esa hija que podías borrar con una frase. Respiró hondo. Cerró los ojos. Tal vez esperaba un abrazo. No lo tuvo. No vine a salvarlos, dije. Vine a salvarme a mí misma. Y me fui. Esa fue la última vez que crucé esa puerta. Ahora vivo lejos. Otra ciudad. Otro ritmo. Otra historia. A veces Clara me escribe. Mensajes breves. Noticias sueltas. Papá mejora. Mamá hace terapia. Ella, también está cambiando. Yo no respondo siempre. No porque no me importe. Sino porque aprendí que mi tiempo, mi energía, mi corazón, no están en oferta. Y si alguna vez regreso, será porque yo lo decida. No por deber. No por culpa. No por cargar a nadie más. Esa cena de promoción, la frase de papá, mi copa levantada, fueron el principio del fin. O quizás, solo el principio de mí misma. Y eso, al final, es lo único que realmente me debía. A mí.